Los agujeros negros no son negros y no son agujeros, y todo lo que saben sobre ellos no es verdad. Olviden las aspiradoras cósmicas que succionan todo indiscriminadamente. Olviden los portales a otras dimensiones. La realidad es mucho más extraña que cualquier ciencia ficción. Un agujero negro es un lugar donde se rompe la propia lógica del universo. Allí el tiempo se detiene para unos y continúa avanzando para otros. Allí, la información desaparece para siempre, violando las leyes fundamentales de la naturaleza. Allí el horizonte de sucesos puede resultar ser un muro de fuego que los quemará antes de que tengan tiempo de comprender algo. Los científicos llevan medio siglo discutiendo sobre esto. Einstein no creía que algo así fuera posible. Hawking demostró que los agujeros se evaporan. Pero si se evaporan, ¿a dónde va todo lo que cayó en ellos? Esta es una pregunta que destroza la física. Y la respuesta podría significar que todo nuestro universo es un holograma, una proyección bidimensional en la superficie del cosmos, una ilusión de profundidad tras la cual se esconde un código plano. Suena a locura, pero es la teoría más seria de la ciencia moderna. Antes de sumergirnos en esta madriguera de conejo, apoyen el canal suscribiéndose y dándole like. Nos espera un viaje hacia los límites del entendimiento. Y si les interesan los enigmas que dejan perplejas a las mentes más grandes del planeta, quédense con nosotros. Exploraremos los rincones más oscuros del cosmos cada semana. Empecemos desde el principio, desde el momento en que la humanidad comprendió por primera vez que en el universo pueden existir objetos tan densos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. No fue solo un juego mental teórico, fue un desafío a todo lo que sabíamos sobre la realidad. Imaginen una estrella, una enorme esfera de plasma incandescente, en la que cada segundo ocurren miles de millones de explosiones termonucleares. Los átomos de hidrógeno chocan y se fusionan en helio, liberando una energía monstruosa. Esta energía empuja la estrella desde adentro, impidiendo que colapse bajo su propio peso. La gravedad tira hacia adentro. La presión del plasma empuja hacia afuera. Un equilibrio, un baile de titanes que puede durar miles de millones de años. Pero tarde o temprano el combustible se acaba. El hidrógeno se consume, el horno interior se enfría. Y entonces la gravedad gana. La estrella comienza a contraerse. Primero lentamente, luego cada vez más rápido. Las capas externas caen sobre el núcleo. La temperatura en el interior se dispara a alturas inimaginables. Ocurre el último destello, una supernova, una explosión de tal fuerza que es visible en media galaxia. En unos pocos segundos, la estrella arroja al espacio más energía de la que nuestro Sol emitirá en toda su vida. Pero este no es el final, es solo el comienzo. El núcleo de la estrella continúa contrayéndose. Y si es lo suficientemente masivo, nada puede detener este colapso. Las fuerzas nucleares que mantienen unidos a los átomos se rompen bajo una presión monstruosa. Los electrones son aplastados contra los protones, convirtiendo la materia en una sopa de neutrones. Pero ni siquiera este es el límite. Si la masa es demasiado grande, incluso la materia de neutrones no resiste. La compresión continúa y en algún momento toda la masa de la antigua estrella colapsa en un punto de densidad infinita. Tal palabra apareció en las matemáticas de Einstein. Singularidad. Un lugar donde todas las ecuaciones dejan de funcionar, donde la densidad y la curvatura del espacio tienden al infinito, donde la física termina y comienza algo incomprensible. Alrededor de este punto, el espacio se curva tan fuertemente que se forma una trampa,
una frontera que, una vez cruzada, nunca se podrá regresar. El horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Detrás de él hay un territorio del cual no sale ni siquiera la luz. Es precisamente por eso que los llamamos agujeros negros. No porque allí haya vacío, sino porque de allí no sale nada. Ninguna luz, ninguna información, ninguna señal. Es como tirar una carta en un buzón que se encuentra en el fondo de un pozo sin fondo. La carta cae, cae, cae y desaparece para siempre. El primero en entender esto matemáticamente fue el astrónomo alemán Karl Schwarzschild. Resolvió la ecuación de la teoría general de la relatividad de Einstein para el caso de un objeto masivo que no rota y obtuvo una solución extraña. Existe un radio crítico, dentro del cual la geometría del espacio está tan distorsionada que el tiempo y el espacio cambian de lugar. ¿Suena abstracto? Intentemos entenderlo. Normalmente, pueden moverse en el espacio en cualquier dirección. Adelante, atrás, derecha, izquierda. Pero no pueden moverse hacia atrás en el tiempo. El tiempo fluye solo en una dirección, hacia el futuro. Esta es una asimetría con la que vivimos. Pero dentro del horizonte de sucesos, la dirección hacia el centro se convierte en una dirección en el tiempo. El movimiento hacia la singularidad se vuelve tan inevitable como el paso del tiempo. No pueden evitar caer hacia el centro, al igual que no pueden detener el envejecimiento. Ya no es una cuestión de elección o esfuerzo. Es un destino escrito en la geometría. Einstein estaba horrorizado por esta idea. Creía que la naturaleza no podía permitir tales monstruos. Debía existir algún mecanismo que previniera la formación del horizonte de sucesos, alguna fuerza que detuviera el colapso antes de que todo se volviera completamente loco. Pero se equivocaba. La naturaleza no solo permite los agujeros negros, sino que los produce en cantidades enormes. Cada estrella suficientemente masiva, tarde o temprano, se convierte en un agujero negro. En nuestra galaxia podría haber millones de ellos. Y en el centro de cada gran galaxia se asienta un agujero negro supermasivo, cuya masa es millones o miles de millones de veces mayor que la masa del Sol. Los observamos indirectamente por cómo influyen en la materia circundante. El gas que cae en un agujero negro se calienta a millones de grados y brilla más que galaxias enteras. Las estrellas cerca del centro de nuestra galaxia corren en órbitas a velocidades vertiginosas, como piedras en una cuerda que hace girar una mano invisible. Pero cuanto más estudiábamos los agujeros negros, más extraños se volvían. La primera extrañeza es la paradoja del observador. Imaginen que observan a un cosmonauta que cae en un agujero negro. Ustedes se encuentran a una distancia segura y él se acerca lentamente al horizonte de sucesos. ¿Qué verán? A medida que se acerca al horizonte, el tiempo para él fluye cada vez más lento desde su punto de vista. Este es el efecto de la dilatación gravitacional del tiempo. El reloj del cosmonauta comienza a retrasarse respecto a su reloj. Primero por microsegundos, luego por segundos, por minutos, por años. Cuando alcanza el horizonte mismo, el tiempo para él se detiene por completo. Ven cómo se congela en la frontera, como una escultura. Su imagen se vuelve cada vez más roja. La luz pierde energía luchando contra la gravedad. Se atenúa, desaparece, pero nunca cruza el horizonte. Desde su punto de vista, él se ha congelado eternamente en la frontera, para siempre. Y ahora miremos la situación desde el punto de vista del propio cosmonauta. Él cae hacia el horizonte, y para él no ocurre nada extraño. Ninguna parada del tiempo, ningún congelamiento. Atraviesa tranquilamente el horizonte de sucesos,
sin siquiera notar la frontera. Si el agujero negro es lo suficientemente grande, en el momento de cruzar el horizonte, no sentirá absolutamente nada inusual. Localmente, el espacio a su alrededor es casi plano. Solo después, acercándose a la singularidad, comenzará a sentir las fuerzas de marea, la diferencia de gravedad entre la cabeza y los pies. Estas fuerzas crecerán, estirando su cuerpo, desgarrándolo en átomos. Pero esto sucederá más tarde, ya adentro, y el momento de cruzar el horizonte podría resultar ser el instante más común de su viaje. Entonces, ¿quién tiene razón? El observador externo ve que el cosmonauta nunca cruza el horizonte. El propio cosmonauta siente que lo cruza sin problemas. Ambos puntos de vista son correctos. Esto no es una paradoja en el sentido lógico. Son simplemente dos realidades diferentes, dos historias diferentes que no se contradicen dentro de las matemáticas de la teoría general de la relatividad. Pero físicamente esto significa algo demencial. Los eventos ocurren para un observador y no ocurren para otro. La realidad se vuelve relativa no solo en el sentido de la velocidad o la simultaneidad, sino en el sentido de la propia existencia de los eventos. Para ustedes, el cosmonauta permanece para siempre afuera. Para él mismo, ya está adentro hace tiempo. Ambas historias son verdaderas. Ambas coexisten, pero nunca se encontrarán, porque el cosmonauta ya no puede enviarles una señal. El horizonte lo ha aislado del mundo exterior. Este es solo el primer nivel de extrañeza. Ahora excavemos más profundo. ¿Qué es el horizonte de sucesos? En realidad, no es una superficie física. Allí no hay pared, no hay membrana. Si volaran a través del horizonte, no chocarían contra nada, no sentirían ninguna resistencia. El horizonte es una frontera geométrica en el espacio-tiempo. Un lugar donde los conos de luz, esas direcciones en las que puede propagarse la luz, se inclinan tanto que todas las trayectorias futuras conducen solo hacia adentro. Imaginen un remolino. Nadan en un río y la corriente se intensifica. Hay un punto después del cual la corriente es tan fuerte que incluso el nadador más rápido no puede remar contra ella. Este punto es el análogo del horizonte de sucesos, pero en el caso del río es una cuestión de velocidad de la corriente contra la velocidad del nadador. En el caso de un agujero negro, es una cuestión de la estructura del propio espacio-tiempo. Dentro del horizonte, la dirección hacia el centro se convierte en la única dirección hacia el futuro. Cualquier trayectoria, cualquier movimiento, cualquier intento de escapar, todo conduce solo a la singularidad. No es una cuestión de la fuerza de los motores o la potencia del cohete. Incluso si tuvieran un motor infinitamente potente, no podrían salir volando, porque salir significaría moverse hacia atrás en el tiempo, y el tiempo nunca fluye hacia atrás. Esta es una regla fundamental, y el agujero negro usa esta regla para encerrar todo lo que cae adentro. La caída en la singularidad se convierte en un evento tan inevitable en su futuro como el siguiente segundo en la vida normal. Pueden retrasar el momento encendiendo los motores, pero no pueden evitarlo. Al igual que pueden meditar y ralentizar la sensación del tiempo, pero no pueden detener su flujo. Dentro del horizonte, el propio concepto de dirección espacial pierde sentido. Ya no tienen elección de hacia dónde moverse. Solo hay una dirección, hacia el futuro. Y el futuro se encuentra en el centro. Todos los caminos llevan a la singularidad. Esto es un hecho geométrico, no una fuerza física. El agujero negro no los tira hacia sí más fuerte que la gravedad ordinaria. Simplemente ha dispuesto el espacio-tiempo de tal manera que cualquier movimiento hacia adentro
desde el horizonte. Es un movimiento hacia adelante en el tiempo. Y es aquí donde comienzan los verdaderos problemas, porque la singularidad no es simplemente un objeto muy denso. Es un lugar donde la densidad se vuelve infinita, donde la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, donde todas nuestras ecuaciones arrojan infinitos y dejan de funcionar. Los físicos odian los infinitos. Cuando aparece un infinito en las ecuaciones, generalmente significa que la teoría se ha roto, que hemos pasado algo por alto. En la electrodinámica cuántica también había infinitos, pero los físicos aprendieron a deshacerse de ellos mediante un procedimiento llamado renormalización. Restan cuidadosamente los infinitos y obtienen magnitudes observables finitas. Pero con las singularidades de los agujeros negros, este truco no funciona. El infinito se sienta en el centro mismo de la solución y no se deja eliminar. ¿Significa esto que la singularidad existe realmente? ¿O es una señal de que la teoría general de la relatividad está incompleta? Que en escalas muy pequeñas, a densidades muy altas, debe intervenir la mecánica cuántica y suavizar de alguna manera el infinito. El problema es que no tenemos una teoría de la gravedad cuántica. No sabemos cómo unir la teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica. Estas dos teorías son los dos pilares de la física moderna. Una describe la gravedad y el cosmos, la otra, los átomos y las partículas. Y no son amigas. Sus lenguajes matemáticos son incompatibles. Los intentos de unirlas llevan a contradicciones e infinitos. La teoría de cuerdas intenta resolver este problema, suponiendo que en el nivel más fundamental, todo consiste no en partículas puntuales, sino en diminutas cuerdas vibrantes. La gravedad cuántica de bucles intenta construir el espacio-tiempo a partir de trozos cuánticos discretos. Pero ninguna de estas teorías está confirmada experimentalmente por ahora. No podemos mirar dentro de un agujero negro y verificar qué sucede allí. El horizonte de sucesos oculta fiablemente todo lo que está adentro. Esto nos lleva a uno de los principios más profundos de los agujeros negros, el principio de censura cósmica. Fue formulado por el matemático inglés Roger Penrose. La esencia de la idea es que la naturaleza esconde las singularidades detrás de los horizontes de sucesos. La singularidad es un lugar donde la física se rompe, donde se viola la causalidad, donde puede ocurrir cualquier cosa. Si tal singularidad estuviera desnuda, visible para un observador externo, esto crearía un caos. Los eventos podrían influir en el pasado, las causas podrían seguir a los efectos, pero la naturaleza es misericordiosa. Envuelve cada singularidad con un horizonte de sucesos. El agujero negro se convierte en un censor que no permite que la locura se filtre al resto del universo. Todo lo que sucede adentro se queda adentro. Para nosotros afuera, un agujero negro parece un objeto geométrico simple, descrito por solo unos pocos parámetros: masa, carga y momento angular. Esto se llama el teorema de la calvicie, o teorema de no tener velo. Un nombre extraño, pero el sentido es simple. Un agujero negro no tiene velo, es decir, no tiene detalles, no tiene características individuales. Dos agujeros negros con la misma masa, carga y rotación son indistinguibles. No importa de qué se formaron, de hidrógeno o hierro, de una estrella o de una nube de gas. Todos los detalles, toda la información sobre lo que cayó adentro, ha sido borrada. El horizonte de sucesos es una lavadora ideal para la información. A la entrada, diversidad; a la salida, simplicidad. Esto parece razonable e incluso elegante. La naturaleza ama la simplicidad. Pero aquí está el problema.
Esto contradice la mecánica cuántica. En la mecánica cuántica existe el principio sagrado de conservación de la información. Si conocen el estado cuántico completo de un sistema en un momento dado, pueden, en principio, calcular su estado en cualquier otro momento, tanto en el futuro como en el pasado. La información no desaparece. Puede entrelazarse, distribuirse, codificarse de manera compleja, pero siempre se conserva. Esto se deriva de la reversibilidad de la evolución cuántica. La ecuación de Schrödinger, que describe cómo cambia el estado cuántico, funciona en ambas direcciones del tiempo. Pueden rebobinarla y restaurar el pasado. Pero el agujero negro parece violar este principio. Arrojan un libro en él. El libro contiene información. La secuencia de letras, la disposición de los átomos, los estados cuánticos de todas las partículas. Todo esto cruza el horizonte y desaparece. El agujero negro se vuelve un poco más pesado. Su masa aumenta en la masa del libro, pero toda la demás información se ha borrado. Para el observador externo no hay ninguna diferencia. Arrojaron un libro, un ladrillo o una nube de gas de la misma masa. ¿La información se perdió para siempre o no? Esta pregunta se convirtió en una de las principales paradojas de la física teórica. La paradoja de la información de los agujeros negros y los intentos de resolverla llevaron a ideas que parecen aún más locas que los propios agujeros negros. Todo cambió en el año 1974, cuando Stephen Hawking hizo un descubrimiento asombroso. Unió la mecánica cuántica con la teoría de los agujeros negros y demostró que los agujeros no son del todo negros. Emiten radiación. Lenta pero seguramente, un agujero negro emite partículas y pierde masa. Se evapora. Este proceso ocurre increíblemente lento para los agujeros masivos. Un agujero negro con la masa del Sol se evaporaría durante más tiempo del que existe el universo. Pero para los agujeros pequeños, si es que existen, el proceso puede ser rápido. Y aquí está el problema. Si el agujero se evapora por completo, ¿qué sucede con la información que cayó en él? La radiación de Hawking, como resultó ser, es absolutamente térmica, es decir, aleatoria, caótica, sin portar ninguna estructura. Es como la radiación de un trozo de metal caliente. Pueden medir la temperatura, pero no pueden restaurar a partir de esta radiación la información sobre qué átomos exactamente constituyen el metal. La radiación del agujero negro es igual. Depende solo de la temperatura del agujero, que está determinada por su masa. Ninguna información sobre lo que cayó adentro. ¿Significa esto que la información realmente desapareció, destruida en el proceso de evaporación? Esta fue la posición del propio Hawking durante largos años. Creía que los agujeros negros eran una excepción, un lugar donde la mecánica cuántica se viola, pero la mayoría de los físicos no podían aceptarlo. El principio de conservación de la información es demasiado fundamental. Si se viola, toda la mecánica cuántica está amenazada. Comenzó una guerra de ideas. Unos decían que la información se destruye, otros que se conserva de alguna manera. ¿Pero cómo? Si la radiación de Hawking es térmica, ¿dónde está escondida la información? ¿Quizás permanece adentro en la singularidad? Pero si el agujero se evapora por completo, ¿la singularidad también desaparece? Quizás la información está codificada en sutiles correlaciones de la radiación que simplemente no sabemos calcular. Quizás se filtra a través de algún canal cuántico del que no sabemos nada. Hawking se mantuvo obstinadamente en su posición, pero en el año 2004 admitió públicamente que se equivocaba. Hizo una apuesta con otros físicos y la perdió. La información, declaró,
Después de todo se conserva. Sale de vuelta junto con la radiación, pero codificada tan sutilmente que no podemos leerla con nuestros métodos. Fue una confesión dramática. Una de las mentes más grandes del siglo XX admitió públicamente un error, pero la cuestión no está resuelta hasta hoy. No sabemos exactamente cómo sale la información. No conocemos el mecanismo. Diferentes teorías proponen diferentes respuestas, y algunas de estas respuestas ponen nuestra comprensión de la realidad patas arriba. Una de las ideas más radicales es el principio holográfico. Afirma que toda la información sobre un volumen tridimensional de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional. Como un holograma en una tarjeta de crédito contiene una imagen tridimensional, aunque él mismo es plano. Esto suena a truco técnico, pero en realidad es una afirmación sobre la naturaleza de la realidad. Quizás nuestro universo es un holograma. Quizás todo lo que consideramos tridimensional es en realidad información bidimensional, proyectada en una frontera lejana del cosmos. Esta idea nació del análisis de los agujeros negros. El físico Jacob Bekenstein mostró que la entropía de un agujero negro, una medida del desorden, una medida de la información, es proporcional al área de su horizonte de sucesos y no a su volumen. Esto es extraño. Normalmente, la cantidad de información que se puede empaquetar en un sistema crece con el volumen. Más espacio, más lugar para datos. Pero para un agujero negro no es así. Toda la información vive en la superficie. El horizonte de sucesos actúa como una pantalla en la que está grabado todo lo que alguna vez cayó adentro. Y esta idea resultó ser mucho más amplia que solo los agujeros negros. Podría describir todo el universo. Según el principio holográfico, el espacio tridimensional en el que vivimos podría ser una ilusión. La realidad fundamental es una superficie bidimensional muy lejos, en la frontera del universo observable. Todo lo que sucede aquí, estrellas, planetas, personas, pensamientos, es una proyección de información desde esa superficie. Somos sombras en la pared de la caverna de Platón. Pero en sentido literal, no es una metáfora. Es una teoría matemática que estudian físicos serios. Y funciona. Resuelve ciertos problemas de la gravedad cuántica. Explica cómo la información puede no perderse en un agujero negro, porque en realidad nunca estuvo adentro. Siempre permaneció en el horizonte, en la superficie. La caída en el agujero es una ilusión de la proyección tridimensional. En la realidad bidimensional, nada cae a ninguna parte. Todo permanece en la frontera. Pero esta idea crea nuevos problemas. Si la información permanece en el horizonte, ¿qué siente el cosmonauta que cae en el agujero? Él cruza el horizonte y vuela hacia adentro. Para él, el horizonte es un espacio vacío. Ninguna pared, ninguna pantalla. Pero si toda la información sobre él permanece en el horizonte, ¿significa esto que existen dos copias del cosmonauta? Una en la superficie del horizonte, codificada en fluctuaciones cuánticas. La otra adentro, volando hacia la singularidad. Esto viola otro principio fundamental de la mecánica cuántica. El teorema de no clonación. No se puede copiar un estado cuántico. Es un teorema probado, pero el agujero negro parece hacer exactamente eso. Un cosmonauta en el horizonte, otro adentro. La copia está prohibida, pero existe. Paradoja. En el año 2012, un grupo de físicos propuso una solución radical. Dijeron, ¿quizás no hay ninguna copia? Quizás el cosmonauta no cruza el horizonte sin dolor. Quizás en el horizonte le espera un muro de fuego, un firewall, una barrera de partículas de alta energía que lo quemará instantáneamente. Esto contradice la teoría general de la relatividad.
que dice que el horizonte es localmente indistinguible del espacio vacío. Pero si tomamos en serio la mecánica cuántica, la conservación de la información y la prohibición de la clonación, entonces el firewall es inevitable. Es el precio de la coherencia. O sacrificamos los principios de la mecánica cuántica, o sacrificamos los principios de la teoría general de la relatividad. No hay una tercera opción. La idea del muro de fuego provocó una tormenta en la comunidad científica. Fue un desafío a las nociones básicas. Si el firewall existe, significa que el horizonte de sucesos no es una frontera geométrica inofensiva. Es una superficie física, un lugar de procesos reales, un lugar donde los efectos cuánticos se vuelven microscópicos. Pero, ¿de dónde viene este fuego? Una de las respuestas está relacionada con el entrelazamiento cuántico. Cuando un agujero negro se evapora, cada par de partículas de radiación de Hawking está entrelazado. Una partícula vuela al espacio, la otra cae en el agujero. Están conectadas por una correlación cuántica. Pero si la información debe salir, entonces las partículas de radiación deben estar entrelazadas no solo entre sí, sino también con la parte interna del agujero. Y esto significa que una partícula está entrelazada simultáneamente con dos sistemas. Tal entrelazamiento doble viola las reglas de la mecánica cuántica. No se puede entrelazar un qubit con dos qubits diferentes al mismo tiempo. Solo hay una salida: romper uno de los entrelazamientos. Y si se rompe el enlace entre la partícula que se va y la que cae, entonces este enlace libera energía. Una energía enorme. El horizonte de sucesos se convierte en un caldero hirviente de actividad cuántica. Las partículas nacen y se aniquilan, creando una radiación intensa, un muro de fuego. Cualquier objeto que intente cruzar el horizonte será despedazado por la radiación en partículas elementales, incluso antes de tocar la frontera. No habrá ningún cruce suave, no habrá viaje hacia adentro, solo incineración instantánea. Es una opción cruel, pero salva la mecánica cuántica. La información no se copia, no se clona, permanece en el horizonte, porque nada pasa adentro. Todo se quema en la frontera. El agujero negro resulta ser no una prisión, sino un horno. La entrada en él es mortal, no porque no se pueda salir, sino porque no se puede llegar a él. Pero esto plantea una nueva pregunta. Si el firewall es real, ¿por qué no vemos sus efectos? ¿Por qué las estrellas caen tranquilamente en los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias? ¿Por qué no hay signos de radiación monstruosa en los horizontes? Quizás el firewall surge solo en las etapas tardías de la evaporación del agujero, cuando ya es viejo y pequeño. Quizás no esté relacionado con el horizonte mismo, sino con la saturación de información. El agujero puede absorber materia de forma segura hasta cierto límite, y luego algo se rompe. No lo sabemos. Es imposible verificar estas ideas experimentalmente. No podemos volar a un agujero negro y ver si hay un muro de fuego. Es una batalla puramente teórica, pero las apuestas son enormes. De la respuesta depende cuál de nuestras teorías fundamentales sobrevivirá y cuál resultará incompleta. Otra idea que intenta salvar la situación son los agujeros de gusano. Quizás la parte interna del agujero negro está conectada con otra región del espacio-tiempo a través de un túnel. Quizás la singularidad no es el fin, sino un paso. Caen en el agujero por un lado y salen volando en algún otro lugar o en otro tiempo. Es una idea clásica de la ciencia ficción, pero las matemáticas de la teoría general de la relatividad admiten tales soluciones. Las ecuaciones de Einstein permiten la existencia de agujeros de gusano.
puentes entre diferentes puntos del espacio-tiempo. El problema es que estas soluciones son inestables. Para que un agujero de gusano no colapse, se necesita materia exótica con energía negativa. Tal materia viola las condiciones energéticas estándar. Nunca la hemos observado. No sabemos si puede existir. Pero incluso si los agujeros de gusano son posibles, no necesariamente resuelven la paradoja de la información. Si la información se va a través de un agujero de gusano a otro lugar, sigue estando perdida para nuestro universo. No podemos recuperarla. Es como tirar una carta en un portal que lleva a una realidad paralela. La carta no está destruida, pero para ustedes ha desaparecido para siempre. Aunque hay una versión más sutil de la idea. Quizás el agujero de gusano conecta la parte interna del agujero negro con su propia radiación. La información que cae adentro se transmite de alguna manera a través de un puente cuántico a las partículas de Hawking que se alejan volando. Esto se llama la idea ER, igual a EPR. La idea de que los agujeros de gusano gravitacionales de Einstein-Rosen son equivalentes al entrelazamiento cuántico de Einstein-Podolsky-Rosen. Suena a juego de palabras, pero es una hipótesis seria. Fue propuesta por Juan Maldacena y Leonard Susskind. La esencia es que el entrelazamiento entre partículas no es solo una correlación cuántica abstracta, es un vínculo geométrico real. Un diminuto agujero de gusano en el tejido del espacio-tiempo. Dos partículas entrelazadas están conectadas por un puente invisible. Y si esto es así, entonces el agujero negro y su radiación también están conectados. La información no se pierde, fluye a través del entrelazamiento. Se codifica en la estructura de las correlaciones cuánticas entre la parte interna del agujero y los fotones que se alejan. Es una solución elegante. Une la mecánica cuántica y la gravedad. Conserva la información. Hace que el universo sea consistente. Pero sigue siendo una hipótesis. Los detalles matemáticos son diabólicamente complejos y no hay forma de verificarlo directamente. Entonces, ¿qué sucede cuando un objeto cae en un agujero negro? Intentemos reunir todas las piezas. Se acercan al horizonte de sucesos. Para el observador externo, su tiempo se ralentiza. Se vuelven rojos, se atenúan y se congelan en la frontera para siempre. Su información se esparce por la superficie del horizonte. Se codifica en fluctuaciones cuánticas. Cuando el agujero se evapora, esta información se libera gradualmente con la radiación de Hawking. El proceso toma un tiempo increíblemente largo, pero al final, todo sale de vuelta. La mecánica cuántica triunfa. La información está a salvo. Pero desde su propio punto de vista, la historia es completamente diferente. Cruzan el horizonte. Quizás atraviesan un muro de fuego y se evaporan instantáneamente. Quizás no, y vuelan tranquilamente más allá, hacia la singularidad. Las fuerzas de marea aumentan. Su cuerpo se estira. Se desgarra, se convierte en un hilo de átomos. Alcanzan el centro. Y aquí nuestra física se rompe. ¿Qué sucede en la singularidad? Nadie lo sabe. Quizás allí los efectos cuánticos suavizan el infinito. Quizás el espacio-tiempo se vuelve discreto, granular. Y la singularidad resulta ser simplemente una región muy pequeña, con una curvatura enorme, pero finita. Quizás se abre un agujero de gusano y caen en otro universo o en otra época de nuestro universo. Quizás el tiempo y el espacio cambian definitivamente de roles y el concepto de movimiento pierde sentido. No lo sabemos y, quizás, nunca lo sabremos, porque todo lo que sucede allí está oculto de nosotros por el horizonte. El principio de censura cósmica protege al universo del caos de la singularidad. ¿Pero qué les sucede a ustedes, el observador que cae?
Para ustedes los eventos son reales, los experimentan. ¿Dónde está escrita su historia? Esto nos devuelve a la paradoja del observador. Dos historias, dos realidades. Una afuera, una adentro. Y ambas son verdaderas. Quizás la pregunta no es qué sucede realmente, sino para quién sucede. Quizás la realidad no es absoluta, depende del observador. Esta no es una idea nueva. La mecánica cuántica hace mucho que nos dice que la medición cambia el estado del sistema. El observador no es pasivo, participa en la creación de la realidad. Pero los agujeros negros llevan esta idea al extremo. No simplemente la medición, sino la propia existencia de los eventos se vuelve relativa. Para un observador, el evento ocurre. Para el otro, no. Y no hay forma de conciliar estas dos visiones, porque la información no puede viajar desde debajo del horizonte. Dos ramas de la realidad están separadas para siempre. Esto puede parecer un truco filosófico, pero es un problema físico. Pone en duda el propio concepto de realidad objetiva. Si los eventos dependen del observador, ¿qué queda de la idea de un universo único? Quizás el universo no es un monolito único, sino un mosaico de realidades locales que se cruzan y se superponen, pero nunca se fusionan completamente. Cada observador lleva su versión de la historia. Estas versiones son consistentes localmente, pero pueden divergir globalmente. Los agujeros negros son lugares donde la divergencia se vuelve absoluta, donde dos ramas de la realidad se separan definitivamente. Y no hay un Dios observador que viera ambas historias simultáneamente. No hay un punto de vista absoluto. Solo hay observadores locales y sus perspectivas limitadas. Si esto es verdad, entonces los agujeros negros nos enseñan algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento. Vivimos en un mundo donde no todo es cognoscible. Hay fronteras tras las cuales no podemos mirar ni siquiera en principio. El horizonte de sucesos no es solo una barrera física, es una barrera epistemológica, una frontera del conocimiento. Detrás de ella yace un territorio sobre el cual podemos construir teorías, pero nunca las verificaremos. Podemos discutir si hay un muro de fuego o un agujero de gusano, pero nunca podremos enviar una sonda y mirar. La sonda cruzará el horizonte y callará para siempre. No podrá transmitirnos datos. Nos quedaremos afuera con nuestras conjeturas y ecuaciones. Y eso es normal. Es parte del juego. El universo no está obligado a revelar todos sus secretos, pero esto no significa que debamos detener la investigación. Al contrario, son precisamente los enigmas de los agujeros negros los que nos empujan a nuevas ideas. Nos obligan a repensar conceptos básicos: espacio, tiempo, información, realidad. Cada intento de resolver la paradoja engendra una nueva teoría. Principio holográfico, muro de fuego, agujeros de gusano, entrelazamiento cuántico como geometría. Todo esto son frutos de la lucha con los agujeros negros. Y estas ideas son aplicables no solo a los agujeros. Pueden explicar la estructura de todo el universo. Pueden llevarnos a una teoría unificada del todo. Los agujeros negros son un laboratorio para verificar las hipótesis más radicales. Un lugar donde las leyes de la naturaleza son llevadas al límite, donde la física clásica termina y comienza la gravedad cuántica. Y otro punto más. Los agujeros negros no son solo objetos exóticos en algún lugar lejano. Juegan un papel importante en la evolución del universo. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias regulan la formación estelar. Cuando el agujero está activo, cuando cae gas sobre él, este proceso libera una energía enorme. Los jets
chorros de partículas que salen volando de las cercanías del agujero a velocidades cercanas a la de la luz. Estos jets calientan el gas circundante, lo dispersan, no le permiten enfriarse y contraerse en nuevas estrellas. El agujero frena el crecimiento de la galaxia, controla su destino. Sin agujeros negros, las galaxias se verían diferentes. Quizás habría más estrellas en ellas, quizás menos elementos pesados, quizás las condiciones para la vida serían diferentes. Los agujeros negros están entretejidos en la ecología cósmica. Más aún, las fusiones de agujeros negros son algunos de los eventos más poderosos en el universo. Cuando dos agujeros chocan y se fusionan, emiten ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo. Estas ondas llevan información sobre el evento. Viajan a través del cosmos a la velocidad de la luz, y recientemente hemos aprendido a detectarlas. Los interferómetros láser LIGO y Virgo han registrado decenas de tales eventos. Literalmente escuchamos los agujeros negros. Escuchamos su último baile antes de la fusión. La frecuencia de la señal crece como el tono de un proyectil silbando. Luego un pico brusco, el momento del contacto y el silencio. Un nuevo agujero tranquilo y simétrico. Estas señales nos dan información directa sobre las propiedades de los agujeros negros. Podemos medir sus masas, momentos de rotación, verificar si realmente se describen por las soluciones de Einstein. Por ahora todo concuerda. Los agujeros negros se comportan exactamente como predice la teoría general de la relatividad. Pero lo más emocionante está aún por delante. Apenas estamos comenzando a estudiar los agujeros negros. Nuevos telescopios, como el Event Horizon Telescope, toman imágenes de la sombra de los agujeros negros, siluetas que proyectan sobre el fondo de gas brillante. Vemos la forma del horizonte, vemos cómo distorsiona la luz. Podemos comparar estas observaciones con las predicciones teóricas. Es una prueba sin precedentes de la teoría general de la relatividad en condiciones extremas. Y por ahora Einstein gana. Pero si encontramos una desviación, será una revolución. Será una señal de que se necesita una nueva física, de que detrás del horizonte sucede algo que no entendemos. Hay también ideas más especulativas. Algunos físicos suponen que los agujeros negros pueden ser puertas a otros universos, que dentro de cada agujero nace un nuevo cosmos, que nuestro universo mismo puede estar dentro de un agujero negro, de un universo mayor. Es la hipótesis del multiverso, llevada al extremo. Es inverificable, pero matemáticamente elegante. Explica por qué nuestro universo está ajustado tan precisamente que la vida es posible en él. Quizás existe una red infinita de universos naciendo de agujeros negros, cada uno con sus propias leyes de la física, sus propias constantes. Nosotros vivimos en uno de ellos, aquel donde las condiciones son adecuadas para nosotros. Es selección natural. A nivel cósmico sobreviven aquellos universos que producen muchos agujeros negros. Y los agujeros negros se forman en galaxias con estrellas. Y las estrellas requieren ciertas condiciones. El círculo se cierra. Pero todo esto son especulaciones, hermosas, pero indemostrables. Volvamos a lo que sabemos con certeza. Los agujeros negros existen. Se forman en el colapso de estrellas masivas. Emiten radiación, se evaporan. Crean paradojas que no encajan en ninguna de nuestras teorías. Y es precisamente por eso que son tan valiosos. Señalan los límites de nuestro entendimiento. Nos dicen dónde hay que cavar más profundo, dónde hay que buscar nueva física. Quizás la respuesta está en la teoría de cuerdas, quizás en la gravedad cuántica de bucles, quizás en algo completamente nuevo, en lo que aún no hemos pensado.
Pero el camino pasa a través de los agujeros negros, a través de sus paradojas y extrañezas. Y hay algo poético en cómo está dispuesto este problema. Los agujeros negros son lugares de máxima entropía, máximo desorden, un abismo que absorbe todo. Pero son precisamente ellos los que nos obligan a crear teorías máximamente ordenadas, precisas, profundas. Oponemos al caos del agujero el orden de nuestra razón. Intentamos entender lo incomprensible. Esta es la quinta esencia de la empresa científica. No podemos entrar allí. No podemos tocar la singularidad, pero podemos pensar en ella. Podemos construir modelos, hacer predicciones, buscar confirmaciones indirectas. Y en este proceso aprendemos no solo sobre los agujeros negros, aprendemos sobre nosotros mismos, sobre las posibilidades de la mente humana, sobre hasta dónde puede llegar el pensamiento abstracto. Los agujeros negros nos recuerdan que el universo no está obligado a ser cómodo para el entendimiento. No se ajusta a nuestras intuiciones. No se preocupa de que nos sintamos cómodos. Simplemente es, con todas sus extrañezas y paradojas. Y nuestra tarea es aceptar esta extrañeza. No intentar encajar la naturaleza en los marcos de la experiencia habitual, sino expandir los marcos de nuestra experiencia para dar cabida a la naturaleza. Esto requiere humildad, el reconocimiento de que podemos equivocarnos, de que nuestras teorías no están completas, de que por delante hay aún muchos enigmas. Pero esto también requiere valentía. Valentía para mirar al abismo y no apartar la vista. Valentía para hacer preguntas para las cuales no hay respuestas fáciles. Valentía para aceptar que algunas preguntas pueden permanecer abiertas mucho tiempo, quizás para siempre. Y aún así continuamos. Continuamos construyendo detectores, lanzando telescopios, calculando ecuaciones. Continuamos discutiendo sobre muros de fuego y hologramas, porque es lo que hacemos. Es nuestra naturaleza. Somos monos curiosos que miran a las estrellas e intentan entender cómo funciona todo esto. Y a veces encontramos respuestas. A veces las piezas del rompecabezas encajan. Y entonces el mundo se vuelve un poco más comprensible, un poco más ordenado, un poco menos aterrador. Pero con cada respuesta aparecen nuevas preguntas. Con cada paso adelante vemos cómo se expande el horizonte de lo desconocido. Y eso es normal. Es parte del camino. Es una señal de que nos movemos en la dirección correcta. Los agujeros negros son un espejo en el que vemos el reflejo de los problemas fundamentales de la física. El problema de la unificación de la mecánica cuántica y la gravedad. El problema de la naturaleza del espacio y el tiempo. El problema de la información y la causalidad. Todo esto choca con los agujeros negros. Ellos son el nudo donde convergen todos los hilos. Y desatar este nudo puede llevar a un avance, a una nueva comprensión de la realidad, a una teoría que unirá todo lo que sabemos en una imagen única. Este es el objetivo al que aspira la física. Y los agujeros negros son una de las claves para este objetivo. Quizás la clave más importante. Pero no olvidemos también el lado práctico. Los agujeros negros nos influyen directamente. No en el sentido de que caeremos en uno de ellos. La probabilidad de eso es insignificante, sino en el sentido de que formaron las condiciones en las que aparecimos. Los elementos pesados de los que se componen nuestros cuerpos, carbono, oxígeno, hierro, nacieron en las estrellas. Y el destino de las estrellas está ligado a los agujeros negros. Sin agujeros negros, las galaxias habrían evolucionado de otra manera. La formación estelar habría seguido otro escenario. Quizás a la vida le habría sido más difícil surgir, quizás más fácil. No lo sabemos.
pero la conexión existe. Somos hijos de las estrellas, y las estrellas están ligadas a los agujeros. Es parte del gran ciclo cósmico. Nacimiento, vida, muerte, renacimiento. Los agujeros negros son sepultureros de estrellas, pero también son escultores de galaxias. Crean las condiciones para nuevas generaciones de astros. Y otro punto más que vale la pena mencionar. El estudio de los agujeros negros llevó al desarrollo de una multitud de tecnologías y métodos. La astronomía de ondas gravitacionales es un área nueva que se abrió literalmente hace unos pocos años. Aprendimos a construir detectores capaces de registrar oscilaciones del espacio menores que el diámetro de un protón. Es un triunfo de la ingeniería y la física. Estas tecnologías encontrarán aplicación también en otras áreas. Medición precisa, procesamiento de señales, filtrado de ruidos. Todo esto será útil. Además, los desarrollos teóricos en el área de la gravedad cuántica y la teoría de la información pueden llevar a avances en la computación cuántica, la criptografía, la ciencia de materiales. La ciencia fundamental siempre vale la pena. Quizás no de inmediato, quizás no por un camino obvio, pero vale la pena. Ahora intentemos hacer algunos resúmenes y mirar todo el cuadro en su conjunto. Los agujeros negros comenzaron como una curiosidad matemática, una solución extraña de la ecuación de Einstein, una solución que el propio Einstein no quería aceptar, pero la realidad resultó ser más rica que las fantasías. Los agujeros negros existen. Vemos sus efectos. Escuchamos sus canciones gravitacionales. Fotografiamos sus sombras. Son reales, como los planetas y las estrellas. Pero no son simplemente otro tipo de objetos astronómicos. Son una grieta en el tejido de la realidad. Un lugar donde nuestras teorías se rompen, donde surgen paradojas que exigen una nueva comprensión. Aprendimos que la información no es un concepto abstracto, es una magnitud física, tan fundamental como la energía o el momento, y no puede desaparecer. Es un requisito de la mecánica cuántica, pero los agujeros negros parecen violar esta regla. ¿Destruyen la información o no? Quizás la información se conserva, pero codificada tan astutamente que no vemos cómo exactamente. Quizás permanece en el horizonte. Quizás se filtra a través de canales cuánticos. Quizás el propio horizonte es un holograma en el que está grabada toda la historia de la caída. Estas ideas nos llevaron al principio holográfico, un concepto revolucionario que dice que nuestro universo tridimensional puede ser una proyección de información bidimensional, que la profundidad es una ilusión, que todo lo que vemos, sentimos, sabemos, son sombras en la pared, datos codificados desplegados en el espacio. Si esto es verdad, entonces las consecuencias son vertiginosas. Esto significa que la realidad fundamental está dispuesta de manera muy diferente a lo que nos parece, que el espacio no es un concepto base, sino una derivada que surge del entrelazamiento de estados cuánticos, que la geometría es un código. Esto hace al universo parecido a una simulación por computadora. No en el sentido de que alguien nos simula, sino en el sentido de que la realidad en el nivel fundamental es procesamiento de información. Las leyes de la física son algoritmos, las partículas son bits, la interacción es un cálculo. Y en este cuadro, el agujero negro es una región donde el cálculo se vuelve máximamente intenso, donde cada centímetro cuadrado del horizonte almacena una enorme cantidad de información, donde la codificación y decodificación alcanzan el límite. Pero volvamos a la idea del muro de fuego. Si es real, entonces el viaje a un agujero negro es imposible. No porque no se pueda volver, sino porque no se puede entrar.
el horizonte se convierte en una barrera de fuego que incinera todo al acercarse. Es una idea radical. Viola el principio de equivalencia, uno de los pilares de la teoría general de la relatividad. El principio establece que localmente en caída libre no sientes la gravedad. Para un cosmonauta que cae en un agujero, el horizonte debería ser indistinguible del espacio vacío. Pero si hay un firewall, entonces el principio se viola. El cosmonauta se quema. Siente algo muy real. Esto significa que o la mecánica cuántica es incorrecta, o la teoría general de la relatividad está incompleta. Una de las dos grandes teorías debe caer, o ambas, y en su lugar debe aparecer una nueva teoría que las una sin contradicciones. Esta nueva teoría es la gravedad cuántica, el santo grial de la física moderna. La buscamos desde hace décadas. La teoría de cuerdas es uno de los candidatos. Dice que en la escala de Planck, a distancias del orden de 10 a la menos 35 metros, el espacio-tiempo deja de ser liso. Se vuelve espumoso, cuántico. Las partículas no son puntos, sino diminutas cuerdas oscilantes. Diferentes modos de oscilación corresponden a diferentes partículas. El gravitón es uno de los modos. Así la gravedad se incluye en el cuadro cuántico. La teoría de cuerdas predice dimensiones adicionales del espacio. 6 o 7 dimensiones, enrolladas en formas diminutas, invisibles en nuestras escalas. Esto suena salvaje, pero las matemáticas funcionan. La teoría de cuerdas resuelve algunos problemas de la gravedad cuántica. Da respuestas finitas, donde otras teorías dan infinitos, pero no tiene confirmaciones experimentales. Las energías necesarias para verificar sus predicciones son inalcanzables. Es decepcionante, pero no detiene la investigación. La alternativa es la gravedad cuántica de bucles. No introduce cuerdas, cuantiza el propio espacio-tiempo. Dice que el espacio consiste en trozos discretos, átomos de espacio, redes de spin, grafos cuyos nodos representan cuantos de volumen y las aristas cuantos de área. En este cuadro no hay un continuo liso, solo hay una estructura discreta. Y en este nivel, las singularidades de los agujeros negros pueden desaparecer. La densidad infinita se reemplaza por una muy alta, pero finita. El colapso se detiene en la densidad de Planck. Dentro del agujero se forma no una singularidad, sino un rebote. La materia se comprime hasta el límite y luego rebota, formando posiblemente un nuevo universo en expansión. Esto se llama agujero negro, como agujero blanco. El agujero negro absorbe materia por un lado. El agujero blanco la expulsa por el otro. Entre ellos, un tránsito cuántico. Es especulativo, pero hermoso. Ambas teorías, cuerdas y bucles, intentan resolver un mismo problema. ¿Cómo hacer la gravedad cuántica? ¿Cómo deshacerse de los infinitos? ¿Cómo entender qué sucede en las singularidades? Por ahora ninguna de ellas ha ganado. Quizás la verdad está en algún lugar en el medio. Quizás se necesita una tercera idea. Quizás aún no estamos listos para la respuesta. Quizás se necesitan nuevas herramientas matemáticas, nuevos conceptos, un nuevo lenguaje. La física está llena de tales momentos, cuando el viejo lenguaje resulta insuficiente y hay que inventar uno nuevo. Newton inventó el cálculo para describir el movimiento. Einstein usó la geometría de Riemann para describir la gravedad. Quizás para la gravedad cuántica se necesita algo aún más abstracto. Y en el centro de todos estos esfuerzos están los agujeros negros. Son un polígono de pruebas. Si tu teoría no puede explicar los agujeros negros, no está completa. Si no puede resolver la paradoja de la información, no es correcta. Los agujeros negros ponen el listón, establecen el estándar. Y es justo.
porque son los objetos más extremos que conocemos. Si la teoría funciona para los agujeros negros, probablemente funcione en todas partes. Es el criterio de verdad. Es la prueba que hay que pasar. Y por ahora ninguna teoría la ha pasado completamente. Pero estamos cerca, estamos en el umbral. Quizás en las próximas décadas veremos un avance. Quizás alguien de los jóvenes físicos que leen estas líneas dará el paso decisivo. Encontrará la pieza que falta, unirá todo junto. Y ahora echemos un vistazo al lado filosófico. ¿Qué nos dicen los agujeros negros sobre nuestro lugar en el universo, sobre la naturaleza del conocimiento, sobre los límites de la cognición? El horizonte de sucesos no es solo una frontera física, es una frontera epistemológica. Detrás de ella yace un área sobre la cual, en principio, no podemos obtener información. No es una cuestión de tecnología, es una limitación fundamental. Incluso si tuviéramos recursos infinitos, no podríamos saber qué sucede dentro del horizonte. La información no sale, es la definición. Y esto significa que hay preguntas para las que nunca recibiremos respuestas empíricas. Podemos construir teorías, podemos hacer suposiciones, pero no podemos verificarlas directamente. Esta es la frontera de la ciencia, y es normal. La ciencia no pretende saberlo todo, pretende saber lo que se puede verificar. El resto es el área de la filosofía, las especulaciones, la fe. Pero hay también otro lado. El horizonte de sucesos es también una metáfora de los límites de nuestro entendimiento. Cada época tiene sus horizontes, aquello tras lo cual no puede mirar. Los antiguos no podían imaginar que la Tierra fuera redonda. Los medievales no podían imaginar las bacterias. La gente del siglo XIX no podía entender la relatividad. Cada vez el horizonte se desplazaba. Aprendíamos más, mirábamos más lejos, pero siempre quedaba un nuevo horizonte, una nueva frontera del no saber. Los agujeros negros son el horizonte de nuestro tiempo, el lugar donde nuestro entendimiento termina. Pero esto no es motivo de desesperación, es motivo de inspiración, porque las fronteras están creadas para superarlas. No podemos mirar físicamente dentro de un agujero negro, pero podemos mirar dentro de las matemáticas, podemos explorar las ecuaciones, podemos construir modelos, y a veces los modelos resultan ser lo suficientemente buenos para darnos entendimiento, incluso sin observación directa. Los agujeros negros también nos recuerdan la fragilidad del conocimiento. Toda nuestra ciencia está construida sobre observaciones. Miramos, medimos, sacamos conclusiones. Pero las observaciones siempre están limitadas por nuestra posición. Somos observadores desde afuera. No podemos estar simultáneamente adentro y afuera. Y esto crea una asimetría. Vemos un lado de la moneda, el otro lado está oculto. Y quizás está dispuesto de manera completamente diferente. Quizás dentro del agujero negro actúan otras leyes. Quizás allí el tiempo fluye hacia atrás. Quizás allí nacen universos. No lo sabemos. Y esta incertidumbre es parte de la condición humana. Vivimos en un mundo que es más grande, más extraño, más profundo de lo que podemos abarcar. Y esto asusta y fascina al mismo tiempo. Asusta porque perdemos la ilusión de control. Fascina porque ante nosotros se abre el infinito. Y otro punto más. Los agujeros negros son un símbolo de la inevitabilidad, de un destino que no se puede cambiar. Dentro del horizonte su futuro está determinado. Caerán en la singularidad. Está escrito en la geometría. No hay elección, no hay libre albedrío. Es determinismo en estado puro. Pero paradójicamente, es precisamente este determinismo el que engendra la libertad. Para el observador externo,
Su caída nunca termina. Se congelan en el horizonte, se esparcen en el tiempo, se vuelven eternos. Dos destinos, dos historias. Una determinada, la otra abierta, y ambas verdades. Esto puede servir como metáfora para la vida humana. Por un lado, todos nos movemos hacia un final inevitable. La muerte es nuestra singularidad personal. No podemos evitarla. Por otro lado, mientras vivimos, mientras estamos afuera de este horizonte final, somos libres de elegir. Nuestras historias están abiertas. Las escribimos con nuestras acciones, e incluso después de la muerte para los que quedaron, permanecemos en su memoria, en su tiempo. Estamos esparcidos en su percepción, como un objeto que cae en un agujero está esparcido para el observador externo. Esto es, por supuesto, poesía, no física, pero la poesía también es importante. Nos ayuda a asimilar ideas abstractas, a darles una dimensión humana, a vincularlas con nuestra experiencia. Y en este sentido, los agujeros negros no son solo un objeto de investigación científica, son también un objeto de reflexión, una ocasión para pensar sobre el tiempo, el destino, el conocimiento, la realidad, sobre qué significa ser un observador en este extraño y hermoso universo, sobre cómo estamos conectados con el cosmos. Somos parte del mismo tejido. Las mismas leyes que gobiernan los agujeros negros gobiernan los átomos de nuestro cuerpo. La misma gravedad que curva el espacio alrededor del agujero nos mantiene en la Tierra. La misma mecánica cuántica que crea paradojas en el horizonte crea la química, la vida, la conciencia. No estamos separados del universo, somos su parte. Somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Y cuando estudiamos los agujeros negros, nos estudiamos a nosotros mismos, los límites de nuestro entendimiento, las posibilidades de nuestra mente, la capacidad de abstraer, generalizar, predecir, la capacidad de mirar al mundo y ver detrás de la superficie la profundidad, detrás del caos, el orden. Detrás de la casualidad, la ley. Es un rasgo humano único. Podemos hacer preguntas sobre la naturaleza de la realidad y podemos encontrar respuestas. No siempre, no de inmediato, pero podemos. Y esto nos hace especiales, no en el sentido de que somos el centro del universo. No somos el centro. Somos una diminuta mota de polvo en la periferia de una de miles de millones de galaxias. Pero somos una mota de polvo que piensa, que hace preguntas, que construye telescopios y aceleradores, lanza sondas y satélites, escribe ecuaciones y verifica hipótesis, que mira al cielo y ve no simplemente puntos de luz, sino mundos, historias, leyes. Es un milagro. Y es digno de respeto. Los agujeros negros nos enseñan humildad. Muestran cuánto aún no sabemos, cuánto aún queda por descubrir. Nos ponen en nuestro lugar. Nos recuerdan que el universo no está obligado a ser comprensible, que nuestras intuiciones, desarrolladas en la sabana africana, no siempre son aplicables a las condiciones extremas del cosmos, que a veces hay que soltar las representaciones habituales y aceptar un nuevo cuadro, incluso si parece una locura. Precisamente así se desarrolla la ciencia, a través de la superación de viejos dogmas, a través de la aceptación de lo nuevo, a través de la disposición a equivocarse y aprender de los errores. Einstein no creía en los agujeros negros, pero resultaron ser reales. Hawking creía que la información se destruía, pero admitió el error. Esto no es debilidad, es fuerza, la capacidad de cambiar de opinión ante nuevos datos. Es la esencia del método científico. Y en este sentido, los agujeros negros no son enemigos, no son una amenaza, son maestros.
Nos hacen las preguntas Here, más in the difíciles, chaotic debris ponen a disk prueba surrounding the young nuestras star, teorías, countless nos collisions obligan a are ser forging the mejores, very a first pensar más protoplanets. profundo, a calcular con más precisión, a verificar con más cuidado. Y en el proceso nos volvemos más inteligentes. Nuestras teorías se vuelven más poderosas. Nuestro entendimiento más amplio. Es un ciclo infinito. Cada respuesta engendra nuevas preguntas. Cada solución abre nuevos problemas. Y esto es hermoso, porque significa que el viaje nunca termina. Siempre hay algo que descubrir. Siempre hay hacia dónde moverse. El horizonte retrocede, pero no desaparece. Y continuamos yendo hacia él, porque es lo que somos. Exploradores, descubridores, soñadores que miran a las estrellas y preguntan, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Entonces, ¿qué es un agujero negro en última instancia? Es una grieta en el tejido de la realidad. Un lugar donde el espacio y el tiempo dejan de comportarse de manera habitual, donde las leyes de la física son llevadas al límite, donde la mecánica cuántica se encuentra con la gravedad y entre ellas comienza una guerra. Es el laboratorio de la naturaleza, donde se verifican las ideas más fundamentales. Es un espejo en el que vemos los límites de nuestro saber. Es un maestro que hace las preguntas más difíciles. Es un símbolo de inevitabilidad y misterio. Es la poesía de las matemáticas. Es un desafío a la mente humana. Y es un objeto físico real que existe allí, en el cosmos, indiferente a nuestras teorías y discusiones. Los agujeros negros no saben de nuestras paradojas. Simplemente son. Hacen lo que hacen. Curvan el espacio, absorben la materia, emiten radiación, se evaporan. Y nosotros observamos, medimos, pensamos, discutimos, intentamos entender. Y a veces nos parece que estamos cerca, que un poco más, y todo se aclarará. Y luego aparece un nuevo experimento, una nueva observación, una nueva idea, y el cuadro se complica de nuevo. Y comenzamos desde el principio. Construimos nuevos modelos, verificamos nuevas hipótesis, buscamos nuevas respuestas, y así continuará, quizás eternamente, quizás mientras exista la ciencia, mientras haya personas que miren al cielo y se hagan la pregunta, ¿qué hay allí detrás del horizonte? Comenzamos con que los agujeros negros no son lo que parecen. No son negros, no son agujeros. Ahora sabemos por qué emiten radiación. Es decir, no son del todo negros. No están vacíos. Su horizonte codifica la información. No son simplemente objetos en el espacio. Ellos mismos crean el espacio a su alrededor. No son simplemente puntos en el mapa del cosmos. Son nodos en la red de la causalidad. Lugares donde el pasado se encuentra con el futuro. Donde lo interno se separa de lo externo para siempre. Donde las historias se dividen y nunca se unen de nuevo. Es más profundo que simplemente un fenómeno astronómico. Es un problema filosófico. Es una cuestión existencial. ¿Qué sucede cuando cruzas la frontera de la cual no hay retorno? ¿Qué significa estar cortado del resto del universo? ¿Qué significa moverse en una dirección de la cual no hay salida? Esto puede parecer sombrío, pero hay también otra mirada. Quizás dentro del agujero comienza un nuevo viaje, una nueva realidad, nuevas leyes. No lo sabemos y, quizás, nunca lo sabremos. Pero podemos soñar, podemos imaginar, podemos construir teorías y esperar que algún día encontremos una forma de verificarlas, o al menos entenderlas más profundamente. Y para concluir, se quiere decir, los agujeros negros son un regalo de la naturaleza a la ciencia. Nos dan un polígono para verificar las ideas más audaces. Nos obligan a salir de los límites de la comodidad. No nos dejan calmarnos. Dicen, aún no han entendido todo. Caben más profundo. Piensen más amplio.
sean más valientes. Y cavamos, y pensamos, y descubrimos. No siempre lo que buscábamos, a veces algo completamente inesperado. El principio holográfico nació de los intentos de entender los agujeros negros. El entrelazamiento cuántico como geometría también. Estas ideas ahora se aplican mucho más allá de los límites de los agujeros negros. Cambian nuestra comprensión de la teoría cuántica de campos, de la teoría de cuerdas, de la cosmología. Abren nuevas direcciones de investigación. Es un efecto dominó. Una idea lanza la otra. Un descubrimiento lleva al siguiente. Y en el centro de esta cascada están los agujeros negros, catalizadores del pensamiento, generadores de preguntas, fuentes de inspiración. Así que miren al cielo. Busquen agujeros negros, no en telescopios, aunque eso también es hermoso. Búsquenlos en las ecuaciones, en los experimentos mentales, en los diálogos filosóficos, en los intentos de entender cómo está dispuesto el mundo en el nivel más profundo. Los agujeros negros esperan allí, en la oscuridad del cosmos, silenciosos, enigmáticos, incomprensibles. No revelarán sus secretos fácilmente, pero tampoco los ocultan a propósito. Simplemente son, y nuestra tarea es descifrar su lenguaje, entender su mensaje, escuchar lo que intentan decirnos. Y dicen esto: la realidad es más extraña de lo que piensan, es más profunda de lo que pueden imaginar. Está llena de paradojas y milagros, y espera a que la exploren. Así que no se detengan, no se rindan, continúen haciendo preguntas, continúen buscando respuestas, porque es precisamente esto lo que nos hace humanos. Es precisamente esto lo que da sentido a nuestra existencia. Somos seres que miran al abismo, y el abismo mira de vuelta. Y en esta mirada nace el conocimiento, nace el entendimiento, nace la conexión entre nosotros y el cosmos. Una conexión que nos hace parte de algo mayor, parte de la gran danza cósmica, la danza de la materia y la energía, el espacio y el tiempo, el orden y el caos. Y los agujeros negros son unos de los bailarines más fascinantes en este ballet. No solo destruyen, también crean. No solo absorben, también emiten radiación. No solo ocultan, también revelan. Revelan la naturaleza de la realidad. Revelan los límites del conocimiento. Revelan las posibilidades de la mente. Y por esto debemos estarles agradecidos. Porque sin agujeros negros nuestro cuadro del mundo sería más pobre, nuestras teorías más débiles, nuestra curiosidad menos aguda. Los agujeros negros despiertan en nosotros al explorador, al filósofo, al poeta. Nos obligan a mirar más profundo, a pensar más amplio, a sentir más plenamente. Y esta es, quizás, su contribución más valiosa, no a la alcancía de conocimientos, sino a la alcancía de la experiencia del encuentro con lo desconocido y la experiencia del orgullo de que nosotros, pequeñas criaturas en un pequeño planeta, podamos al menos intentar entender estos colosales, incomprensibles, hermosos monstruos. Agujeros negros es una sombra del abismo, pero en esta sombra se oculta la luz del entendimiento, y la buscaremos una y otra vez hasta que la encontremos o hasta que entendamos que buscar ya es en sí mismo suficiente. Si les gustó este viaje al corazón de las tinieblas, apoyen el canal con un like y una suscripción. Continuaremos explorando los secretos más profundos del cosmos. Por delante hay aún muchas preguntas para las cuales no hay respuestas fáciles, pero es precisamente esto lo que las hace interesantes. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, cuando miren al cielo nocturno, en algún lugar allí, en la oscuridad entre las estrellas, se esconden los agujeros negros. Esperan, callan, pero están allí. Y un día los entenderemos completamente hasta el final.
o al menos un poco mejor que hoy. Y eso ya será una victoria.